Bueno, vamos a dar inicio al espacio de foro, un tradicional espacio inaugurado en 1996, donde los miembros toman la palabra con temas fundamentales. Digo en el proyecto, la función del foro en una escuela en el que un analista invitado al inicio de la reunión plantea sus reflexiones es promover el efecto foro. El intercambio, la interlocución, recreando nuevos decires, renovando enigmas. No se trata de hacer preguntas y respuestas al que expone, sino que él también pasa a formar parte del foro. Continuamos con este valioso espacio en el que el sentido se renueva cada vez, en el que el saber en movimiento se divierte, pide sede y migra. Hemos invitado para estos 2 años a Cristina del Villar, Graciela Jaciner, Analía Megdesian, Daniel Paola y Silvia Weinstein. Bueno, Euge, no, espera que yo te tengo que presentar. Así me conocen. Así te conocen. Bueno, buenos días a todos los presentes y los del Zoom presentes. Bueno, yo quería agradecer a María Eugenia Vila, que está en esta nueva gestión como presidenta, que nos invitó para seguir a 3 de nosotros. Ahí llega Dani Paola, Analía Megdesian y yo, y además los nuevos, porque es una nueva gestión, María Cristina del Villar y Graciela Jaciner. Y hoy inauguramos la primera reunión de esta gestión. Tengo el gusto, bueno, lo que es, digamos, en lo que atañe al lo que queremos promover con el foro, ya lo dijo María Eugenia, así que no lo voy a repetir. Voy a presentar entonces primero a Benjamín Dom, que supongo que todos lo conocen, fundador de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, AME, autor de los libros Más allá del falo, La posición del analista y la eficacia del psicoanálisis, Goces, padecer o disfrutar. Y este año, junto a Isidoro Bej y Norberto Ferreira, retorno a Lacan desde Buenos Aires y de numerosos artículos publicados en libros de Argentina y del exterior. Dictó su seminario en la Escuela Freudiana de Buenos Aires desde su fundación. Bueno, ustedes tienen la invitación que en el flyer escribió, bueno, esperen que lo encuentre, escribió Benjamín. Un minuto que lo tengo que encontrar. Sé lo que dice. Bueno, lo voy a decir, si no voy a perder un montón de tiempo. Benjamín en esta ocasión propone a partir de sus interrogaciones, trabajar la cuestión del fin del análisis. Además, agregando hoy, en la actualidad, con lo cual me parece que vas a hablar de 2 temas, el fin del análisis y la actualidad, ¿no? Creo yo, lo leo de ese modo. Por supuesto que articulado al seminario de escuela, la ética de Lacan, y bueno, son preguntas que él propone en el foro, que ustedes lo habrán leído en el flyer. Así que le doy la palabra a Benjamín y después vamos a pasar al tiempo de, más que preguntas, comentarios, promover un diálogo, ¿sí? Para que haya efecto foro, como en el foro griego. Bueno, Benja, te paso el micrófono. O ahí tenés uno. Bueno, se escucha así. Bueno, en primer lugar, les cuento un poquito cómo vino la invitación. Creo que fue cuando en la reunión de
de que se leyó el informe final de la gestión de Alejandra, se me acercó Analía Medesian y Silvia Weinstein para invitarme a presentar acá en el foro, ahora, en esta fecha. Previamente, Eugenia Vila, nuestra presidenta, me había invitado antes de asumir, pero me dijo, si llego a asumir, te invito para el 2 de diciembre, o sea, dentro de 15 días, a la reunión del seminario de escuela. Así que se me juntaron. Si quieren, les puedo decir que el 13 de diciembre vamos a tener acá una reunión de cuestiones de escuela, a la que también estoy participando. Bueno, entonces cuando me invitaron a esta reunión del foro, pensé de qué podía hablar en el foro. Todavía había tiempo, hace como 2 meses ya, más. Bueno, finalmente se me fue, digo, bueno, ¿con qué quiero discutir? Y se me apareció el tema del fin del análisis, hoy. Y porque me parece que es un tema que está abierto, que es un tema del orden de lo real, y que me parece que, bueno, nos merecemos una reflexión, una discusión, una conversación. Lo que pasa que después me dijeron, pero articularlo con el seminario de la ética. Así que se me complica un poquito, no mucho, porque la verdad que qué cuestión de la ética más importante que el fin del análisis. O sea que el fin del análisis está absolutamente ligado con la ética. Pero bueno, es la pregunta que a mí me atraviesa desde hace mucho tiempo, no lo voy a decir hoy, y que atraviesa transversalmente toda la obra de Lacan, desde el principio hasta el final. Sin duda, se acentuó después de la proposición del 9 de octubre. En vida de Lacan fueron 13 años, desde la proposición hasta que de alguna manera puso fin a la Escuela de París, Escuela Freudiana de París, y su muerte al año siguiente. Trabajó 13 años en la preocupación sobre el fin del análisis, y con el dispositivo de PASE como dispositivo de investigación. Después habló de fracaso Lacan cuando disolvió la escuela. Habría que pensar a qué se refería, pero porque no dio demasiados detalles. Nosotros acá en la Escuela Freudiana, desde que se inventó la escuela, se fundó la escuela, venimos trabajando acerca del fin del análisis desde hace más de 51 años. Hasta hubo nominaciones a dedo muy allá al principio, antes de la escisión. Después hubo nominaciones producto de trabajo de PASE. Y hoy, en la actualidad, ya que hablamos de actualidad, sabemos que entre aquellos que de alguna manera hicieron el fin del análisis y fueron nominados, hicieron el PASE, algunos han vuelto a reiniciar un análisis. Por lo cual me parece que es interesante pensarlo. O sea, el fin del análisis entonces no es definitivo. Lo cual no es un cuestionamiento a la retoma de un análisis o a las conversaciones con un analista. Es una constatación que me obliga o nos obliga a una interrogación. Digo, me obliga porque yo me lo interrogo. Como les decía antes, como estamos en tiempo de trabajo del Seminario de la Ética, recogí de alguna manera del capítulo 23, el anteúltimo del Seminario de la Ética, recogí algo que es una interrogación o es algo que Lacan formula sobre el fin del análisis en 1959. O sea, hace muchos años, antes, por supuesto, bastante antes de la fundación de la Escuela Freudiana de París, que fue en el 64, todavía él estaba de alguna manera, ya había habido una suerte de escisión
en el 53, pero 6 años después todavía él estaba de alguna manera bastante ligado a la GASH y al hecho de que todavía estaba ligado a la internacional. Pero Lacan formula lo siguiente en este capítulo, en la página 362 de este capítulo, que creo que Isidoro la vez pasada, cuando habló de la ética, mencionó esto. Pero lo voy a retomar porque se trata exactamente de esta cuestión. Dice, se pregunta Lacan, la terminación del análisis, la verdadera, dice. Entiendo que la que prepara para devenir analista no debe enfrentar en su término al que la padece con la realidad de la condición humana. Y como venía hablando Lacan de la función del deseo, de la cual habla extensamente Lacan en la Semilla de la Ética, debe permanecer la función del deseo en relación con la muerte. Y después continúa diciendo Lacan que es propiamente Freud, hablando de la angustia, que designó como el fondo sobre el que se produce su señal, a saber, el Ich-Flochkeit, el desamparo, en el que el hombre está en relación consigo mismo, que es su propia muerte, y no puede esperar ayuda de nadie. Dice, al término, Lacan, del análisis didáctico, el sujeto debe alcanzar a conocer el campo y el nivel de la experiencia de desasosiego absoluto, del desasosiego absoluto, el nivel en el cual la angustia ya se presenta como una protección. Bueno, esto es un agregado que agregué cuando necesitaba articular con la ética, porque me parece muy interesante lo que acá dice Lacan sobre la cuestión del deseo articulado con la muerte de cada uno. Y como algo a trabajar, que alguien tiene que trabajar en su final de análisis. Vuelvo a decir que hace 60 años o más que Lacan propuso casi la proposición del 9 de octubre, 40 y pico de años de la muerte de Lacan. Nosotros hace mucho tiempo, que por lo menos 40 se me ocurre, pero hace más tiempo que estamos en la tarea del pase, y nos debemos preguntarnos, digo yo, nuevamente sobre el fin del análisis. Hoy en día es válido. ¿Hay final de análisis? Vuelvo a preguntar. Y yo partí de las siguientes preguntas que me hacía el texto de Lacan. Digo, que yo ubico en el seminario 24. Les confieso que estuve buscando la cita y no la encontré. Pero estoy casi seguro que están en el seminario 24 y si no son de Lacan, son mías. Creo que son de Lacan. Ahí afirma ir más allá de la castración, ir más allá del inconsciente. ¿Qué consecuencias tienen estas afirmaciones? Voy a ir salteando algunas cosas porque si no, no voy a demorar demasiado. Pero a partir de la luminosa lectura que hace Lacan de Freud, él no reniega del inconsciente, ni descubierto por Freud, tampoco reniega de la operación de castración ni del nombre del padre. Bueno, pero su lectura hizo avanzar y reinventar el psicoanálisis, así que no es simplemente una lectura, sino una reinvención del psicoanálisis. Freud explícitamente ha dicho que no se puede ir más allá que de la castración, roca viva, dijo. Y exactamente Lacan nos propone ir más allá de la castración, y en el Symptôme dice Lacan que lo real es su respuesta sintomática a la elucubración freudiana del inconsciente. Bueno, voy a tomar sucintamente algunos desarrollos de Freud como los de Lacan en sus convergencias y en sus divergencias.
Divergencias que yo creo que más que divergencias son avances teóricos fundamentales. Lo que tenemos al comienzo, dirán, digo yo, dice Lacan, dice Freud, es un comienzo que yo pongo como comienzo, aunque no hay comienzo. Tenemos el deseo de la madre. De algún lado tenemos que partir, parto del deseo de la madre. Que de algún modo aparece como el deseo del otro. Como hablé hace un ratito de lo que dice Lacan en el Seminario de la Ética sobre el Hilflosigkeit, el desamparo, voy a hacer esta mención, ¿no? Que es necesario tener en cuenta que el hablante nace en la más absoluta indefensión, en el más absoluto desamparo. Nuestra existencia depende de unos otros que se constituyen por ese motivo en el otro con mayúscula, que nos deberá proteger, nos deberá defender, desear, amar. En caso contrario, el marasmo y la muerte sobrevendrán, como señaló Spitz. De ahí nace, me pregunto, de ahí nace la necesidad de que el otro nos salve, el otro con mayúscula nos salve, de que un otro con mayúscula nos salve. Yo conecto esto con la cita que leí hace rato del Seminario 23, porque quiero decir que ese Hilflosigkeit que tenemos al principio, ese desamparo inicial, no es solamente el desamparo inicial. Vivimos en un cierto desamparo, digámoslo así, brutalmente, frente a lo real. El desamparo está, o sea, frente a cualquier hecho de la vida cotidiana, nos encontramos de alguna manera. No voy a hablar de un virus, voy a hablar del incendio que hubo el otro día en Ezeiza. Y la persona que trabaja en mi casa vive cerca y se le rompieron todos los vidrios. Frente a ese incendio uno está desamparado. Y así como uno está desamparado frente a cualquier situación inesperada, impensada, que puede ocurrir en la vida. Sé que el desamparo, y además que la condición humana, es que nos vamos a morir. Nos guste o no nos guste, más temprano o más tarde. ¿Qué vamos a hacer? Estos que ocupan al principio de todo el lugar del otro, una vez incorporados, porque el otro no es un otro real externo con mayúscula, es el otro que se incorpora a la estructura del sujeto, que constituye nuestro inconsciente como lugar del otro con mayúscula, como discurso del otro que se incorpora. Después quiero hacer una aclaración ahí, pero que no se incorpora como vaso comunicante, se incorpora de alguna manera que quiero de alguna manera decir, ¿no? Lacan lo dice de alguna manera diciendo, las primeras palabras escuchadas, no se sabe por qué vía, van a constituir nuestro inconsciente. Las primeras palabras escuchadas. Se habla mucho de la lengua, todo junto, Lacan habla de la lengua, que es muy interesante el concepto, y también que viene de la lengua materna. Y escuché, gracias a Analía Stesowski, que me lo pasó, escuché un videíto de una escritora, lamentablemente ya no vive, murió muy joven, a los 58 años creo, Liliana Bolok. Yo no sé si ustedes la ubican, yo no la ubicaba, pero hablaba de las lenguas maternas. Habló de las lenguas maternas y hablaba de honrar la lengua. Y dice que la lengua materna no es solamente el español, el inglés, el portugués, o el aymara o el guaraní, ¿no? Dice, es la lengua hogareña también, fundamentalmente es la lengua hogareña, la que se cocinó en las ollas de cada casa. Puñaditos de conceptos que trae de la casa cada uno. Cada madre es un dialecto, cada madre es un dialecto. Y debemos celebrar eso
primeros conceptos. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Aquí aparece algo que es fundamento del psicoanálisis, que es la singularidad de cada uno, porque es la singularidad de cada madre y de cada padre. Entonces, sí, por supuesto hablamos español. Yo ahora estoy hablando el español porque es para hacerme entender, también es lengua materna de todos nosotros. Pero lo importante para el psicoanálisis es esa lengua que se cocinó en las ollas, ese dialecto de cada madre, que tiene que ver con lo real, con lo simbólico y con lo imaginario, que tiene que ver con cómo se despertó mi madre hoy, cómo está de carácter, qué le pasó, qué me dice. Esas primeras palabras escuchadas, ¿qué entiendo yo de eso? Bueno, estos otros finalmente no son el otro. Son meramente unos padres neuróticos con todas las debilidades de cualquier neurótico. En el mejor de los casos, esperemos que no sean psicóticos o perversos, que también los hay. También quiero señalar, quiero que quede señalado que entre lo que son esas primeras palabras escuchadas, desde el otro real, a lo que va a formar parte del inconsciente, hay una hendidura, no se interpreta directamente, no hay un vaso comunicante. De lo primero que escucha, pónganle dos mellizos, dos hermanos, uno interpreta una cosa y otro escucha otra cosa, y de acuerdo a cómo fue dicho y cómo lo escuchó y cada momento. O sea que es más compleja la situación de cómo se constituye ese inconsciente para cada uno. ¿Por qué? En todo caso, porque Lacan lo dice todo el tiempo, el lenguaje es imperfecto. El lenguaje, las palabras son imperfectas y sugieren cuestiones a cada uno, sugieren todo tipo de cuestiones. Bueno, a partir de ahí se constituirá paso a paso, voy rápido, el narcisismo en Freud o lo que sería el estadio del espejo, salvando las distancias. No es lo mismo, pero permítanme por ahora asimilar que se constituye el cuerpo de cada uno. Lacan pone en lo imaginario el cuerpo, tener un cuerpo, es fundamental tener un cuerpo. Y bueno, el estadio del espejo es de una riqueza impresionante para esta cuestión. Porque esas primeras palabras escuchadas siempre vienen en el conjunto del RCI. No es solamente una palabra aislada, es una palabra aislada con su imaginario, que es lo que significa, y con lo real a lo que se refiere. Van siempre juntos los tres. Voy haciendo reducciones, ¿no? Aclaro que después, vamos a ver que no es una cronología, porque si hay estadio del espejo y hay primeras palabras escuchadas, no hay cronología, hay tiempos lógicos. Pero en algún momento viene la cuestión de la operación de castración. Es decir, que ese deseo materno, esa boca del cocodrilo que le dice Lacan, se le tiene que poner un palo para que no se cierre y no se trague al niño. Se trata entonces, y esto es en la clínica lo vamos a encontrar, se trata entonces de no quedar atrapado en las garras del otro, de ese otro que después puede ser cualquiera, y que después, como en la clínica, aquel que se defiende todo el tiempo de que no lo atrapen. Y fundamentalmente esto ocurre cuando el palo puesto en la boca no es lo suficientemente contundente. Porque ahora la función paterna, que se ubica ahí de alguna manera como identificación primaria, la función paterna no es algo que uno pueda decir que es siempre absolutamente lograda, siempre fallida. De ahí que los síntomas neuróticos
vienen a suplir a la función paterna fallida. De ahí el goce parasitario, el goce fálico. De ahí proviene de la cuestión de que la palabra, la función paterna, no es totalmente lograda. Eso sería endiosarlo al padre, cosa que ocurre en alguna época de la vida. Fallida no quiere decir forcluida. Función paterna fallida, no forcluida. Bueno, sabemos todos que hay 3 identificaciones. Esta primera, al padre, después está la identificación al Einzigersung, la segunda, al rasgo, y la histérica. Y ahí tenemos algo que podemos decir de la Constitución, porque la identificación al padre nos salva de las perversiones y de la psicosis, pero nos lleva directamente a la neurosis. Nos lleva directamente a la neurosis, que son muchas las neurosis, que cada uno tiene la suya, que son mayormente obsesivas, histéricas, fóbicas, etc. Incluso una mezcla de cada uno puede tener un poco de cada cosa, pero digamos que la neurosis son múltiples y son con lo que nos tenemos que ver los psicoanalistas. ¿Vos mirás la hora? Sí. Bueno, 10 minutos tengo. Bueno, 10 minutos, todo lo que se puede hablar en 10 minutos. Bueno, pero quiero decir algunas cosas que me parecen interesantes, por lo menos para mí. Cada cual sufre, padece lo que le tocó en suerte en la vida. Es decir, la estructura que le tocó en suerte. Porque somos seres hablantes. No hay forma, somos parletres, no hay forma de suplir eso. No se trata de no hablar. Y a partir de ese sufrimiento cada uno recurrirá al analista en busca de alivio y de saber qué es lo que lo habita, ese inconsciente que Lacan, insisto, denomina discurso del otro. Aquí quiero especificar que el otro remite a los parientes próximos. Es el inconsciente que nos constituye en la categoría de neuróticos, es decir, de parletres. Entonces, esto sí quiero subrayarlo, de lo que se trata en nuestra tarea como analistas es del trabajo del inconsciente, es decir, de ese otro a partir del cual nos hemos constituido neuróticamente. La pregunta es, ¿qué quiere decir ir más allá del otro? ¿Que el otro no existe? No voy a decir que el otro no existe. Por lo menos en el principio de nuestra vida es preciso que haya un otro, que está constituido como cuando estamos en los brazos de la madre o del padre, el otro existe. Si puedo hablar de principio, cuando se inicia la vida. Lacan dice que no hay iniciación, no hay principio, que solo existen palabras e identificaciones. Hay un grafo, el grafo que todos conocen, no lo iba a poner, pero lo voy a dejar para otra oportunidad. Pero en el grafo Lacan va haciendo tiempo, el primer grafo, el segundo grafo, el tercer grafo, el cuarto. Y cuando está el grafo completo, uno va a encontrarse que en el grafo hay un otro sin barrar al comienzo. Y al final, o cuando ya está constituido el último grafo, aparece el significante del otro barrado. Entonces que hay un recorrido ahí que Lacan pone ya en el seminario 5, en las formaciones del inconsciente. Entonces es importante que yo estoy de acuerdo con eso, al principio hay un otro y al final el otro está barrado. Al final vamos a ver de qué manera. Todavía es al trabajo del inconsciente que nos dedicamos. Es a extenuar tanto como sea posible ese inconsciente que nos habita, extenuarlo. Vamos a ver qué quiere decir. Dentro de un ratito lo voy a poder precisar.
a lo largo de la vida de cada uno, por supuesto, no hay solamente los otros que nos constituyen, las primeras palabras escuchadas. A lo largo de la vida hay circunstancias a veces traumáticas que se van a incluir en la estructura y a veces otras no tan traumáticas, porque no solamente es el incendio o la separación de los padres o la muerte, lo que fuera. También existen cosas buenas que se escriben. Uno en la adolescencia adolece la adolescencia, pero también de alguna manera se encuentra con algo real que es la sexualidad adulta. Y también uno encuentra su pareja, una pareja, otra pareja, puede tener varias parejas, pero al mismo tiempo no, digo. ¿Por qué no? Digo, sucesivamente. Bueno, permítanme que no voy a meterme en cuestiones. Pero hay también cosas que se inscriben y uno que tienen que ver con el encuentro casual. Uno se encuentra casualmente con alguien y forma una familia y tiene hijos, también se inscriben en nuestra estructura. O sea, no todas son traumáticas. Bueno, ¿qué nos dice? Voy entonces al tema del final del análisis. ¿Qué nos dice Lacan en la proposición del 9 de octubre? Bueno, nos habla del desetre, nos habla de suposición del sujeto supuesto saber, de la disolución de la transferencia. También escribe, bueno, los que lo han leído, casi todos lo han leído, habla del comienzo, del transcurso y del final del análisis. Y habla también de las nominaciones de A y de AM. Lacan después también habla, señalo ítems de Lacan. Lacan habla también del atravesamiento del fantasma. Bueno, la obra de Lacan es muy rica en cada uno de los, pero hay momentos que son más significativos. Señalo algunos. Un momento significativo para mí es cuando Lacan escribe la fórmula de la sexuación, donde Lacan escribe que el no todo fálico. Porque ahí hay una definición de lo real, de lo que queda fuera del conjunto de los significantes, fuera de lo simbólico, fuera de lo fálico, digo. Me parece que es fundamental en la teoría de Lacan una manera de escribir lo real. Escribe la tachada, la tachada. Ya Freud había dicho que no hay significante de la mujer en el inconsciente. O sea que es algo que Lacan avanza y dice, hay algo en la mujer que es incastrable, que no tiene que ver con la castración. Una mujer, para un hombre es el objeto A, ¿no? Objeto A causa de su deseo. Pero ese objeto A causa de su deseo tapona, en los gráficos de la fórmula de la situación, tapona al alcanzar a la tachada. Que Lacan escribe que la tachada está en relación con ese significante de que el otro no existe. Es decir, un significante donde el inconsciente no responde, dirá Lacan en algún momento. Bueno, a partir de ahí Lacan entra en los desarrollos borromianos. No antes, a partir de ahí entra en los desarrollos borromianos. Y en los desarrollos borromianos, que no voy a meterme en eso, simplemente digo, no hay real suelto. Lo real siempre está anudado a lo simbólico y a lo imaginario. Hace nudo. Después Lacan pasa del 3 al 4. Estoy salteando. Pero Lacan pasa después del 3 al 4. Necesita del cuarto nudo. No alcanza con los 3. Simplemente por el simple hecho, lo digo ahora, el simple hecho que es necesario que además de que haya un simbólico, un real y un imaginario, que se diga, es la palabra, es el decir, es el síntoma que Lacan ubica de alguna manera a partir del seminario 23, el seminario de Joyce. Es porque, bueno,
ahora vuelvo, así como la castración, la función paterna, nos libró del atrapamiento al deseo materno de la boca del cocodrilo, hay un nuevo atrapamiento, que es a la identificación al padre, a la neurosis. La neurosis es quedar atrapado o suspendidos de esa identificación al padre, de la cual habrá que liberarse. Es el nuevo atrapamiento del que el análisis tendrá la función de liberar al parletre. De ahí que Lacan hable de la articulación del deseo como falta simbólica a la muerte como falta real, de la segunda muerte a la primera muerte, en el Seminario de la Ética. Se recurre al analista porque la neurosis es sufrimiento y el síntoma, Lacan lo identifica con la artesanía, con el arte. Cada uno con su arte dice cosas. Y si ustedes me preguntan si la construcción de un síntoma, este es mi pensamiento, si la estructura, ahí se termina la neurosis con la construcción de un síntoma, yo les diré que no. Me parece que es solo un sesgo práctico para sentirse mejor. Después lo podemos discutir. Pero un síntoma es eso, es desprenderse de alguna manera de la identificación al padre para identificarse al síntoma. Me falta muy poquito. Hay un matema que Lacan escribe en el grafo, que es el seminario, este matema del significante del otro barrado, que ya lo dije, y también más adelante hablará y escribirá sobre el goce del otro barrado, que es una discusión y que me parece, ya tengo pensado, por lo menos se lo digo acá, me comprometo más, va a ser el título del seminario que voy a dar el año que viene, sobre el goce del otro barrado, donde diría que como no hay la mujer, no hay el goce del otro barrado. Hay goces del otro barrado que no son el goce. Son goces que voy a tratar de desarrollar el año que viene. Ya me comprometí, no tengo salida. ¿Qué quiere decir barrar al otro? Lacan dijo que el inconsciente es real. Lo ha dicho, lo ha escrito. Lo cual no quiere decir que no hay inconsciente. Quiere decir que el inconsciente es real. ¿Qué quiere decir que el inconsciente es real? Porque lo real es mudo, y nosotros somos parletres, es decir, hablantes. Quiere decir que en la estructura RCI es real, la estructura es real. Que hay algo de lo cual no vamos a saber ni vamos a poder decir, que está fuera de la palabra, que Freud denominó represión primaria, que habita la estructura. Igual diría, no se iguala real con represión primaria. Hay diferencias, pero nos acercan, son términos que se pueden acercar. Ir más allá del inconsciente y de la castración quiere decir que no hay solo primacía de lo simbólico. Esto no quiere decir que no hay inconsciente, simplemente es que las palabras se equivocan y que no tenemos más remedio que hablar. Esto quiere decir que aquello que nos constituyó, que esos otros que incorporamos, que nos han transmitido en definitiva nuestro inconsciente y la pérdida del objeto A, que fuimos para nuestros parientes próximos, que posibilitó nuestra estructura como sujeto del deseo, esto nos retiene en el lugar de hijos. Se trata de dejar de ser hijo. Estoy hablando de la barrada dura del otro. De reinventar una vida que sea una vida propia, más allá de nuestro propio inconsciente, pero a partir de allí. Que quiere decir también que frente a la muerte estamos solos, como decía antes,
que nadie nos puede salvar. Sí, por supuesto que hay médicos, hay toda una medicina que trata de salvarnos, pero simplemente diría, podemos gozar de la vida y aceptar lo inexorable de la muerte. Eso es el fin del análisis para Lacan en el Seminario de la Ética. Se trata, para mi gusto, en el fin del análisis, de un cambio de posición subjetiva. Y voy a decir 3 cosas más y termino. 3 cosas más. Lacan ha dicho que, esto también es del Insú, que el analizante no sabe qué hacer con el saber que lo habita, con el inconsciente, ahí hace síntomas. Y entonces dice, en el fin del análisis se trata de saber hacer ahí, savoir y faire avec les symptômes, saber hacer ahí. Y en momento de concluir dijo, el fin del análisis es cuando se ha girado 2 veces en círculo, es decir, se ha reencontrado esto en lo que se estaba prisionero. Basta con que se vea eso en lo que se estaba cautivo. El inconsciente es eso, es la cara real de eso en lo que se estaba enredado. El análisis consiste en que uno esté librado de sus síntomas, que se sepa por qué se está enredado en eso. Eso se produce, el enredo se produce porque hay lo simbólico, porque hablamos. Bueno, hasta aquí me parece, es la última palabra, perdón. Hasta aquí me parece que ciertas cuestiones que dice Lacan, el análisis termina, es conclusivo. Sin embargo, la experiencia nos dice que la cuestión del final, de la terminación, no es tan así. Entonces los invito a que charlemos y discutamos y hablamos sobre la cuestión. Bueno, muchísimas gracias, Benja, por lo que trajiste. Yo voy a tratar de puntuar algunas cuestiones como para lanzar el diálogo con el público presente y el que está en el Zoom. Ya tengo 2 personas anotadas, Analía Meglesian y yo de acá. Ahí te está mostrando. Espera, primero de acá entonces, Ale, pero quiero decir algo igual, Eva, no, para que... Patricia, no, Eva, pero Eva está en el Zoom, ¿no? Patricia, ¿quién más? Ay, perdón, ¿cómo es tu nombre, María? Capurro. María Capurro, María te conozco por el apellido. Listo. Hay muchas manos levantadas. Bueno, muchas manos, pero antes de dar lugar a que podamos conversar, me parece importante poder puntuar lo que nos trajo hoy Benjamín. Yo lo hice correr un poquito, pero bueno, la idea es que sea lo que cause un diálogo y poder llegar, no lo sabemos de antemano, a lo que llamamos efecto foro. Bueno, en primer lugar, tal como está en la invitación, yo cuando lo comenté al principio me olvidé de decirlo, para poder desarrollar de qué se trata el fin del análisis, Benjamín nos propone ir a la constitución del sujeto, ¿sí? Y dio esas pinceladas durante su exposición. Bueno, él se plantea varias preguntas. Por ejemplo, ¿por qué en aquellos que pasaron por el fin del análisis pasaron por el dispositivo del pase, sin embargo, en determinado momento vuelven a un análisis? Pregunta que es fundamental en relación a la pregunta de qué se trata el fin del análisis. Si hay fin del análisis o no hay fin del análisis. Bueno, después habla de las diferencias entre lo que es el límite para Freud en relación al fin del análisis, que tal como lo conocemos es la roca viva de la castración, y para Lacan, tal como lo dice Benjamín, es decir, más allá de la castración y también más allá del inconsciente. Eso nos trae alguna cuestión que, bueno, después la voy a retomar en la pregunta. Y
la relación, digamos, vos das algún esbozo de respuesta en relación al fin del análisis, que es cómo se posiciona un sujeto frente a la irrupción de lo real, ¿no? Bueno, digo esto para dar lugar a los comentarios. Bueno, Analía Megdesian. ¿Qué? Bueno, buenos días, gracias, Benja. Tema picante, ¿no? Ética, fin de análisis. Yo agradezco que haya formulado preguntas como una manera de descristalizar fórmulas que no dejan de deslizar esto también en la clínica y en la práctica. O sea, simplemente voy a tomar de la multiplicidad de cosas que traes y que se mantengan como preguntas e inquietudes. La pregunta con la que vos empezás, ¿no? El fin del análisis hoy en relación a la actualidad, lo cual eso supone que hay una diferencia, que algo se nos plantea como diferente a la luz de los acontecimientos clínicos, de los hechos clínicos. Así como tanto Freud como Lacan marcaron, hay fin de análisis, con las diferencias que cada uno desarrolló en función de su noción de aparato psíquico, transferencia, lugar del analista y demás, también es real que los acontecimientos que nos trae la clínica y que vos señalás, hay fin de análisis es una afirmación, debiera apuntarse al fin del análisis, lo cual supone porque hay inicio. En el inicio lo que sabemos es que apuntamos a un final de análisis que para cada cual será X, phi de X, en función de su historia. Voy a tomar otra afirmación. Vos acentuaste, en el medio dejo todo un montón de cosas que dijiste que todo el mundo irá tomando, acentuaste el goce del otro barrado, acentuaste como apuntar al goce del otro barrado, esa acentuación enunciativa, podría deslizar a un ideal también respecto del fin del análisis, ¿no? Bien, en el medio lo que tenemos, que hay fin de análisis, puede haber pase, puede haber nominación y puede ser que un analista, frente a diversos acontecimientos de lo real y aún habiendo hecho su fin de análisis, frente a cierto real requiera de hablar con un analista. ¿Cómo situamos el estatuto de ese? ¿Viste cuando se hacen las series y después está como un capítulo que van diciendo cómo se hizo la serie? Bueno, tiene una diferencia radical ese tiempo de solicitud de un analista para conversar sobre cierto acontecimiento de lo real respecto de lo que ha sido el análisis cuando llegó a su fin. Bueno, yo quisiera que podamos también pensar y reflexionar sobre el estatuto de ese tiempo donde el supuesto saber no tiene la misma estructura que en el comienzo de un análisis, cómo pensamos la transferencia, y si eso desestima que hubo fin de análisis. Es una pregunta retórica porque yo tengo una respuesta a eso, pero prefiero abrirlo para que demos lugar al debate. Voy a retomar en algún sentido lo que dice Analía Megdesian, solo que respecto de lo primero que afirmaste, ¿no? Que tu pregunta es, yo creo que vos te preguntás acerca del fin del análisis, no es que tenés una respuesta, y eso me parece fundamental. No solo porque para cada analista o para cada sujeto que hace su fin de análisis, no es lo mismo, aunque digamos que Lacan dijo que es
atravesar el fantasma, ir más allá, qué deviene la pulsión atravesadas las identificaciones, etcétera, todo lo que sabemos, la identificación al síntoma. Pero él propuso, es como que largó propuestas. Pero retomando esto de por qué, a pesar de que especialmente un analista hizo su fin de análisis, atravesó el pase, fue nominado y después de eso, en algún momento de la vida, por lo que fuese, no solo por la irrupción de algún real, quiere hablar, estoy de acuerdo, con un analista. ¿Qué tipo de transferencia se juega ahí? Digo porque a muchos de nosotros nos ha pasado de recibir analistas que terminaron el análisis, fueron nominados, hicieron el pase y necesitan hablar. Pero ¿cuál es el estatuto de la transferencia allí? ¿Qué se juega? Bueno, voy a dejar, esto que vos tomás de Lacan, bueno, a diferencia de Freud, ir más allá de la castración e ir más allá del inconsciente, plantea de pronto, por lo menos a mí, una pregunta, que ¿acaso uno se queda sin inconsciente? ¿No es cierto? No se trata de eso. De hecho, puede ir a hacer un reanálisis o ir a hablar con un analista y contarle sueños, tener lapsus. Es decir, de eso no nos vamos a librar. Y esto que tomaste, la articulación con lo que dice Lacan en el Seminario de la Ética, entre el deseo y la muerte, me parece fundamental. ¿Por qué digo fundamental? No solamente pues se juega la cuestión de la primera y la segunda muerte, quiero saber qué pensás sobre eso, ¿no? Sino que es una evidencia que hace posible una vida mejor, si uno no la niega. Bueno, ahora, Ale Rodrigo. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Realmente es absolutamente productivo y necesario. Y muchas gracias, Benjamín, por haber traído estas preguntas, estas aperturas que hiciste respecto del tema. Y gracias al foro por darnos esta oportunidad de poder trabajar. Bueno, yo me voy a detener en dos cuestiones. Sobre el comienzo una y la voy a decir al final, pero primeramente me quedé pensando en lo que vos decías, que el significante del otro barrado es el lugar donde el inconsciente no responde. A diferencia de lo que pasa con la neurosis, que es ahí donde el neurótico hace el síntoma, ¿no? Yo digo, en el fin del análisis, ¿no podríamos pensar que ante ese significante del otro barrado, el fin del análisis responde con el síntoma? Se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Que en la neurosis podría ser, en este punto habría como una cuestión excluyente, donde hubo síntoma, en la neurosis hay síntoma en el fin del análisis. Pero ante este tema, eso me pareció realmente muy interesante como lo planteaste, donde el inconsciente no responde. Y ahora voy a la primera parte respecto del final del análisis, que no es definitivo. Entonces me quedé pensando en una cuestión que quiero desdoblar entre fin del análisis y las operaciones que se producen para poder nominar un fin de análisis. Me parece que son dos cuestiones distintas. Entonces, si no hay fin de análisis definitivo, porque hay reanálisis, como Freud aconsejaba volver cada tanto a hacerse un retoque, una cosa así, sí, chapa y pintura, dice Patricia, me pregunto, las operaciones que se producen a lo largo del análisis y que son leídas por un testimonio de pasador,
porque de allí se construye esa lectura de que hay operaciones que fueron efectuadas para llegar a esa nominación. Tampoco son definitivas. O sea, ¿qué quiero decir? Que en el encuentro con ese desamparo originario, como en el acto, estamos absolutamente solos, ¿no? Ese posicionamiento nuevo me parece que es algo, como diría, adquirido, que no se destituye, por más que uno necesite ir a hablar con un analista. Hay algo que la relación a la castración en ese punto marca con una huella indeleble en el fin del análisis. ¿Puedo decir algo? Yo no tengo que callar. Espera. Benja, ¿vos querés que hagamos cada 3, cada 4? No son preguntas, son acotaciones a lo que están diciendo. No se trata de preguntas. Una cuestión que digo, yo no digo ir a hablar con un analista después del fin del análisis. No estoy diciendo que alguien va y hace 2 o 3 entrevistas, va a hablar de algo puntual. Digo de establecer una relación analítica. No digo simplemente que necesito hablar de un tema, me pasó tal cosa, quiero hablar con fulano o con mengano a ver qué me dice. Estoy hablando de alguna manera entonces de establecer una relación continua y permanente durante el tiempo, o puedo hablar con uno, con 2, no importa, pero estoy hablando de la constitución de una situación analítica, no de una entrevista. Esto por un lado, que es cuestión de preguntársela. Yo leo en Lacan que dice, bueno, si vos te atravesaste el fantasma, si te sabés de dónde diste vuelta y sabés de dónde quedaste enredado, ya está, después ya te quedaste enredado, otra vez te quedaste enredado ¿con qué? O estás en condiciones de vivir lo real, lo que sea lo que fuera de lo real, bueno o malo, o la muerte misma para llegar al último término. Y bueno, y estás solo, nadie te puede ayudar, dice Lacan. Bueno, te la bancás, ¿qué pasa con la estructura? Más allá de que, qué sé yo, tuviste una decepción de pareja, tuviste alguna situación difícil y necesitas hablar, porque cuando termina el análisis uno sigue teniendo inconsciente y sigue hablando. Lo único que se desenredó de aquello de lo que estaba enredado, esto digo. Entonces está desenredado, quedaste enredado en tal o cual punto. Si después te volvés a enredar porque te enamoraste y qué sé yo, puede ocurrir, no sé. Digo que hoy, de la actualidad, no es lo mismo que en la época de Freud ni en la época de Lacan. Son épocas distintas. Freud te analizaba todos los días. Y Lacan también te decía, vuelva mañana, el otro. Y hoy día es de otra manera. Y no existía, qué sé yo, las sesiones virtuales y todo lo que existe hoy. Pero, bueno, nos podemos volver a enredar todo el tiempo con otras cosas. Pero el inconsciente es eso con lo que uno se quedó enredado y que es sujeto de la palabra. Y yo no quiero quiero decir eso. El goce del otro te invito al seminario. No, que Analía hizo referencia a la cuestión del goce del otro barrado. Yo quiero a la acentuación. Yo acentué él, porque lo leí hace poco en Lacan. Hace poco me encontré, es un tema que a mí me interesa, y si yo digo que hay un goce más allá del inconsciente, porque hay un goce fálico que es un goce que tiene que ver con ese goce parasitario, con ese goce sufriente, con ese goce del síntoma. Pero hay, decimos, recién lo decía Alejandra, que hay algo que el inconsciente no responde. El inconsciente no responde a todo, eso ya lo decía Freud. Freud decía que no todo era inconsciente, que los síntomas sí eran respuesta. Ahora, hay situaciones que no tienen que ver con el inconsciente y que son de goce. Voy a dar un ejemplo mínimo, qué sé yo. Yo jugaba al tenis en una época, ahora ya no.
Ahora dice que si me opero la rodilla voy a volver a jugar, pero no importa. Quiero decir simplemente esto. Si yo estoy ligado, jugar al fútbol, lo que sea, o a la muñeca, no sé, hay momentos en que uno se compenetra con lo que hace. La posición del analista tiene que ver con su inconsciente o con un saber hacer. ¿Dónde está el inconsciente cuando uno atiende? No hay relación intersubjetiva de inconsciente e inconsciente. Hay una posición, un saber hacer del analista, donde deja de lado sus fantasmas y deja de lado su inconsciente y se pone a trabajar. Y yo digo, ahora con lo que todos sabemos que es el inconsciente, yo digo que ahí hay un goce del analista, que es otro tipo de goce, porque muchas veces uno, por más analista que sea y por más fin de análisis que pueda tener, se angustia, tiene alguna obsesión, tiene el otro. Entra a la sesión, se peleó con la mujer, lo que fuera. Entra a la sesión y se olvida. Sale de la sesión y vuelve. Ese momento de la sesión, donde uno está escuchando al otro, es sin el inconsciente del analista, en el mejor de los casos. Si el analista está con su inconsciente, hay dos sujetos y no hay análisis. Bueno, a todos los que... Pero espera que tengo una lista bastante... Bueno, después de Ale está Eva. Eva, Hola, ¿qué haces? gracias Benja. Si hay algo que te caracteriza es que se te escucha siempre muy atravesado por la clínica, plantando la teoría, pero siempre dispuesto a revisarla. Así que voy a entrar por ahí en este tema que se está planteando hoy, ¿no? Em, creo que tenés una reflexión clínica, que tiene que ver con la clínica, que no coincide con lo que decís con la teoría, o con lo cual por eso me animo a hacerte esta pregunta, porque creo que invitás a volver sobre esto que Lacan dice, reversión del fantasma y saber hacer con el síntoma. Yo estoy trabajando ahora unos cuantos casos de ruptura del síntoma en parejas o en trabajos perdidos irreversiblemente, etcétera, y pongo en duda que el síntoma sea imprescindible. O sea, es imprescindible la reversión del fantasma. Si no hay reversión del fantasma, el análisis lacaniano no tiene sentido. Estamos hablando en casos de neurosis, ¿no? Este es el aporte del Lacan, el trabajo de la reversión del fantasma. En cambio, síntoma, algunos lo hacen y lo traen hecho o lo hacen en el análisis y otros no. Saber desembrollarse y saber hacer con eso a veces es suficiente para decir se ha analizado. Y hay demostraciones de que es sin un síntoma único que alguien se desembrolló. En ese sentido, cuando confrontamos, te quería plantear esto, ¿no? Cuando confrontamos teoría y clínica, y si no es imprescindible esto, y volvemos a que es imprescindible sí la reversión del fantasma, y a veces síntoma y a veces no, podríamos volver a revisar ese postulado. Si Lacan dice el cuarto nudo por síntoma, o dice que hay algo de la función del padre de la ley, de la castración y todos sus equivalentes, que es inamovible, que está siempre en el humano hablante, y que tal vez esos retornos al análisis es cuando esto se reniega de esto, porque no podemos decir, yo escucho que lo que vos estás queriendo es encontrar una razón que no sea estadística, no podemos decir porque hay reanálisis es que entonces el análisis no es terminable, porque es como decir, como hay caries, las caries son normales. No, son comunes, pero no son normales. Entonces, que haya reanálisis y tenemos experiencia de eso, nos interroga sobre el fin, pero no quiere decir que no hay fin. Entonces ahí está mi pregunta, ¿no? O por lo menos no pregunta, sino gana de debatir esto. Si a pesar del dolor en la herida narcisística de los analistas, de pensar que a lo mejor no está terminado el análisis, no está terminado de revertir el fantasma. Y se ha terminado un análisis con un síntoma, que si el síntoma se rompe, hay consecuencias fatales, por lo menos es lo que estoy investigando. Así que quería poner esto para ponerlo en conversación en el foro.
Patricia Lechac. Sí. Bueno, gracias, Benja. A ver, no, está bien, está bien. Dijiste muchas cosas. Espera. Ahí está, sí. Voy a tomar un aspecto nada más. Gracias, chicas. Porque es mucho, pero a ver, primero algo que te quiero preguntar, bueno, quizás no es preguntas y respuestas esto, pero me surge, ¿no? Vos hablaste de extenuar tanto como sea posible ese inconsciente que nos constituye. Mi experiencia clínica y personal, quiero saber cuál es tu posición, es que ese inconsciente no se puede extenuar si no es como abriendo el expediente de las generaciones previas, ¿no? Que también nos constituyen. Esa es una cuestión. Y otra cuestión es, dijiste entre las puntuaciones que hiciste, que se termina la neurosis con la construcción del Santón. Y en el flyer que habías propuesto, habías hablado del desembrollarse. A mí me gusta mucho ese concepto. No sé si es un concepto, es una imagen conceptual, ¿no? Que nos brinda Lacan, que más bien creo que tiene que ver con este savoir y faire avec, ¿no? Es decir, desembrollarse de qué? De ese síntoma que a uno lo habitó y que lo conoce de arriba abajo porque lo transitó en su análisis, pero ha tomado ya distancia, merced del análisis, con lo padeciente del síntoma, ¿no? Pero sabe que en cualquier momento puede volver a pisar el mismo lugar, ¿no? Y entrar en lo repetitivo. Y creo que el saber desembrollarse, yo lo sitúo allí, no sé si me estoy avanzando con algo, pero que el saber desembrollarse es el inventar cada vez una manera de desembrollarse del síntoma. Eso sería el Santón también, no necesariamente una obra de arte o una artesanía concreta, sino el cada vez, el invento de cada vez de hacer algo para no volver a caer en las garras del síntoma, sino hacer algo que vaya más allá, o que con eso mismo uno pueda hacer otra cosa, ¿no? No sé si lo pensás así. María Cristina Capurro. ¿Llegué acá? Por favor, si pueden ser breves en las intervenciones. No te escuchan porque tenés que hablar al micrófono. Me recordó, Analía, que si pueden ser acotadas las intervenciones, porque hay muchas manos levantadas allí y acá, o aquí. Bueno, lo cual es interesante, pero bueno, tenemos un tiempo, ¿qué vamos a hacer? Claro. Sí. Bueno, claro, es cierto, tenemos un tiempo. Ese es el asunto, ¿no? Digo que que tenemos un tiempo y que justamente ese es el asunto, ¿no? Que el tiempo es infinito, pero no el de cada quien. Bueno, yo primero quería agradecerle mucho lo que trajo Benjamín sobre final de análisis y relacionado con la ética, porque es algo que a mí particularmente me interesa. Bueno, uno no puede más que hablar desde su propia experiencia y por eso me parece importante remarcar la diferencia entre final y finales. Puede ser final en el sentido de fin, de finalidad, y finales en el sentido de que no hay solo uno, ¿no? Vuelvo a decir, desde mi experiencia es muy importante esto de que no hay solo uno. Ahora, eso no quiere decir, para mí por lo menos, que cuando se decide iniciar una conversación con un analista, una vez que uno ha tenido algunos finales de análisis, esto sea algo focalizado, ¿no? Porque si no se desvirtuaría justamente lo que hace a la ética del análisis. Y en ese sentido creo que cuando uno va, no es que va superado,
va porque algo le está ocurriendo y empieza, lo que puede ocurrir es que esté advertido por haber tenido finales de análisis que eso que le está pasando no es algo simplecito, ¿no? Que puede hablar con un amigo, con el médico, con un colega, no, es algo que requiere darle otro estatuto, el estatuto que le da un analista cuando te recibe, digamos, y entonces vos empezás a hablar de eso que suponías que era tu dificultad y ves que eso tiene alguna conexión con algunas otras cosas. Quiere decir que si bien es cierto que el final de análisis te permite estar advertido sobre ciertas cosas, eso no quiere decir que estés inmunizado. Por suerte no estás inmunizado y te pasan cosas que tienen que ver justamente con eso, con que en realidad frente a la muerte, no a la segunda, sino a la primera, uno está solito ahí, ¿no? Y eso en algún momento sacude la estructura. En relación al síntoma y al síntoma, yo diría que en el caso del síntoma no es saber hacer simplemente, es saber hacer allí con aquello que dio lugar al síntoma, con esa misma materialidad, saber hacer algo con eso. Y algo que tiene que ver el arte, no en el sentido del arte ni del artificio, sino en el sentido, para mí por lo menos, de que lo artificioso, que no es lo artificial, hace a la singularidad, al obrar y a la singularidad de cada quien. Bueno, vuelvo a agradecer mucho, no solo a Benjamín, sino también a la escuela, por darnos la posibilidad de pensar sobre estas cosas. Bueno, gracias Entonces, Silvia, que está en el... gracias Silvia, por darme la palabra, gracias Benjamín, y también al foro en general que propone algo tan interesante como este dispositivo. Voy a hacer dos comentarios. El primero es una aclaración a algo que planteó Benjamín y que me parece que está bueno decirlo. Benjamín, dijiste un par de veces que se trata de las primeras palabras escuchadas. Esto lo dice parecido Lacan en la apertura de la sección clínica, pero lo que dice es primeras palabras oídas. Y entre lo oído y lo escuchado en Lacan hay diferencias. Entonces, en ese caso, en las primeras palabras oídas que hacen que cada quien tenga su inconsciente, está también tomado del apartado 5 del Yo y el Ello de Freud, donde dice las primeras palabras oídas y lo visto y lo oído, y después sigue con otro tema. Bueno, entonces me parecía que vale la pena aclarar qué es lo oído, porque lo oído no es lo escuchado. Lo escuchado lo toma Lacan en la conferencia de Ginebra, que creo que también hiciste alusión, cuando dice que no es tanto lo que le dicen al niño, al infans, sino lo que el infans recorta de lo dicho, y ahí usa escuchado. Lo que el niño escucha no necesariamente es lo que se dice, que ahí hay un recorte. Entonces me parece que es una diferencia de estructura, el oído y lo escuchado, porque lo usa Lacan para distintas apreciaciones. Esta es la primera aclaración que tenía ganas de hacer y la otra era un agregado a lo que vos dijiste respecto de la boca del cocodrilo, que todos saben. He trabajado durante largo tiempo el tema del goce de la madre, porque ahí Lacan lo que hace en esos 10 renglones del seminario 17, y que después lo tomamos como un aforismo, la boca del cocodrilo y el deseo de la madre, no es un aforismo cualquiera, es un aforismo que tiene que ver con que Lacan se topa con el goce de la madre, que esto ya viene de otras clases anteriores en el seminario 17, y ubica de otro modo la función del padre. Y sigue después, bueno, no importa, ahora no estamos hablando de eso, pero me parecía importante aclarar, porque con la metáfora paterna le hubiera alcanzado, pero no alcanza, porque no está incluido la cuestión del goce de la madre. Por eso quería agregarlo, pues me parece que abre a un debate, por lo menos, y a seguir estudiando los temas y a seguir conversándolos. También quiero agregar por último y brevemente, como pidieron, que me alegra enormemente que hayas tomado el fin de análisis y me alegra mucho
que los compañeros que están en el foro, cada uno esté haciendo hincapié sobre el final de análisis, y el fin de análisis porque quiere decir que nos estamos debiendo y tenemos ganas de conversar sobre el tema. Y tenemos ganas porque, bueno, hace muchos años que la escuela tiene pase y nominaciones, y bueno, de vez en cuando hay que refrescarlo un poco para ver en qué punto estamos. A mí me parece, habiendo hecho pase, estando trabajando el final de análisis hace rato, etcétera, etcétera, a mí me parece que es un tema ético, no del seminario de la ética, donde Lacan termina con el tema de Antígona, ¿no? Y un final de análisis trágico como la vida de Antígona. Lacan avanza, me parece, y por eso vale la pena seguir abriéndolo, porque hay otras propuestas, pero lo que no dudo es que es un tema ético y es un tema de la ética del psicoanalista, al menos la reflexión, y si se puede llegar y nominar, mucho mejor, porque efectivamente, creo que muchos de ustedes lo han leído, Alejandra Pizarnik, en que he trabajado mucho y que se puede leer en Cuadernos Sigmund Freud, con mi firma, en varias ocasiones. Alejandra Pizarnik, no dudo de que haya hecho un síntoma con su escritura. No dudamos de eso, lo fue, pero no le impidió el pasaje al acto final de su suicidio, y no es la única. Entonces, un síntoma puede ser, como dice, que puede ser un cambio en la estructura, el saber hacer, etcétera, pero no es garantía, ¿no?, de vivir sin... Perdón, Lili, ¿podés ir terminando? Así damos lugar a muchas... Termino la frase, porque Sí. si no, no se entiende nada. Que no garantiza, y me parece que ahí tendríamos que tomar la cuestión de si implica una garantía o no. Yo creo que no. Bueno, gracias. ¿Vos ahora querés? Sí, bueno. Hago dos acotaciones. Primero, les agradezco los comentarios y los aportes y las conversaciones. Esto del oído y lo escuchado me parece muy interesante. Creo que se dan las dos cosas. Una cosa es lo que se oye, otra cosa es lo que se escucha, pero bueno. Y en cuanto, quiero decir dos cosas. Una es que esta cuestión de la reversión del fantasma o la reubicación, digamos, del sujeto en relación al fantasma, no es lo mismo ubicarse en lugar de objeto del otro, de atraparse y ofrecerse al goce del otro en el sentido de te voy a dar el gusto, acá soy tu objeto, a estar en la posición de sujeto deseante. Eso me parece importante. Pero voy a decir dos cosas que me parece que me ayudaron ustedes a pensar. Una es, sin duda, que si termina un análisis, seguimos siendo sujetos hablantes. Y que la palabra es lo que nos enreda, depende de qué es, de eso que Lacan llama cara real. Una cosa que nos enredemos con las palabras, porque las palabras, bueno, son equívocas. Esto es por un lado, pero vamos a seguir siendo sujetos hablantes, lo cual no quiere decir que ciertas cuestiones de nuestra estructura que se han constituido como síntomas y que nos han embrollado, enredado, dejado cautivos, eso puede de alguna manera resolverse en algunos casos, En cuanto al síntoma, voy a decir, para mi gusto yo dije que el síntoma tiene muchas cuestiones, no es una cuestión sencilla. Habló Lili de Alejandra Pizarnik, podría decir yo que este pintor que se cortó la oreja, ¿cómo se llama? Van Gogh también, porque hace falta el reconocimiento del otro para que el síntoma funcione. Un síntoma, creo yo, hace que la vida sea mejor, pero no sé si resuelve la estructura, hace más llevadera su vida. Y puede haber síntomas no solo en el arte, sino en muchas
aspectos que Lacan lo nombró como artesanía, pero puede, para entenderlo, puede ser que uno se pueda liberar de ciertas cuestiones, pero no te libera, la estructura sigue estando. Y ciertos reales pueden seguir estando a pesar. Yo tengo algún ejemplo muy interesante que a mí me llama la atención de gente, de pacientes, analizantes que han hecho su síntoma o que han venido con el síntoma constituido, pero en otros aspectos de su vida no les va bien. Y entonces es como muy compleja la situación. Y lo último que quiero decir es que me acordé, por lo que ustedes decían, que Lacan dice que una interpretación justa disuelve el síntoma. Esto me parece que hay que tenerlo bien en cuenta. Pero les agradezco los aportes. Bueno, seguimos entonces con las intervenciones de ustedes. Olga Cuadra. No, perdón, Gustavo Cerezeski estaba antes. ¿Qué tal? Bueno, ¿se escucha? Sí, acá estoy. Bueno, muchas gracias. La verdad que gracias Benjamín y gracias Foro y gracias Escuela Estoy súper entusiasmado con este tema, anotando un montón y preguntándome también mucho. Primero, algo que quería hacer, que era una referencia a la historia de la escuela en relación a la política de el psicoanálisis en la extensión y con respecto a las nominaciones. Y esto lo digo aprovechando que ahí está Benjamín, porque hace un tiempo nos invitaron a ambos a hablar en una mesa y a mí se me ocurrió hablar de la fundación de la escuela. Miren qué tupé, frente a Benjamín, nada menos. Y ahí dije algo que me parece que no terminó de entenderse, entonces ahora quiero decir algo más de eso. Cuando se fundó la escuela, que Oscar Mazzotta invitó a algunos alumnos y colegas a fundar la escuela, yo dije que, bueno, que había ahí un acto fundador, pero que me parecía que el verdadero acto fundador es haberle dicho no al Mazzotta, que se convirtió en un amo y que pretendió determinar quién era nominable y quién no. Y en eso me parece que por más brillante que fue Mazzotta, eso fue un error. Y la escuela se fundó cuando le dijo no a ese amo. Y tomo lo del amo porque justamente me parece que el fin del análisis consiste en que ya no haya amo, ¿no? En todo caso, los únicos amos son sexualidad y muerte, y me parece que eso remite al desamparo con la muerte y al erotismo, que se supone que un análisis tiene que propiciar, es una erotología. En principio eso. Tal vez nos pasa que retorna entre nosotros el fin del análisis como amo, entonces tenemos que estar castrándolo todo el tiempo, tenemos que estar diciendo que es el fin, que no es un fin definitivo y que a mí realmente no se me ocurre para nada que alguien que haya terminado, que haya terminado su análisis no hable nunca más de las cosas que le pasan con nadie. Me parece una locura. En todo caso, lo que pienso es que alguien puede desfijarse, salir de la fijación fantasmática y no volver a enredarse con lo mismo, digamos, o por lo menos saber cómo desenredarse ahí de eso. Pero pueden aparecer otros problemas. Si llega a aparecer la misma fijación, es que ese análisis no estuvo terminado. Pero si estuvo terminado, bueno, ya no está esa fijación. Aparecen otras cosas que pueden obturar el deseo y hay que hablar con alguien, y eso no lo podemos censurar, digamos, ni pensar que está mal. Eso es una locura. Entonces me parece perfectamente que alguien que terminó su análisis vaya y quiera volver a hablar con un analista y bueno, y hablará de lo que lo obtura en ese momento y se liberará de eso de nuevo y todas las veces que haga falta hasta el fin de la vida. Bueno, quería decir eso, gracias. Olga Cuadra. Olga, ¿está en eso? Olga Cuadra, está en la lista. Dejó el comentario escrito.
Ah, bueno. Entonces, José Suberman. Bueno, muchas gracias a todos los a Benjamín, a todos los que hablaron. Quería recuperar un concepto que toma Lacan en relación al fin de análisis, que es el del sujeto advertido. ¿Por qué lo quiero recuperar? Porque, bueno, supongamos una escena, qué sé yo, habitual, la asamblea de la escuela. Yo propongo el tema A, saca 20 votos. Fulano propone el tema B, saca 40 votos. Desde el fantasma, ¿qué pienso de la elección? Estos son unos boludos, mirá lo que piensan, ¿cierto? Ahora, desde el sujeto advertido, ¿qué pienso? ¿Con qué sé yo? ¿Por qué eligieron ese tema? A mí me interesa el tema A. De los 20 votos, busco 3 como los que pienso que me interesa trabajar y armo mi cártel. No me dedico a armar despelotes, sigo con el tema que me interesa. Por eso me parece importante recuperar lo de sujeto advertido, que una vez atravesado el fantasma, que coincido con Eva, que es fundamental como definición del fin de análisis, se constituye el sujeto advertido. Creo que a un nominado, quien recurre a un analista, es porque le trastabilla el sujeto advertido, que uno en el lazo social lo puede leer. Cuando en vez de estar advertido está paranoide, bueno, me parece que es un buen momento para retomar el análisis. En cuanto a la transferencia, Freud dice que siempre que hablamos con alguien hay transferencia. La diferencia es que el psicoanálisis lo instrumenta. ¿Qué hay transferencia? ¿Qué quiere decir? No elijo el mismo amigo para hablar de si cambio el coche, que si hablar que si tuve un problema con el hijo o me peleé con mi mujer. Elijo a otro, siempre hay transferencia. La diferencia es que el analista en análisis se instrumenta. Entonces, creo que cuando alguien va a hablar con un analista está dispuesto a que la transferencia se instrumente y se relance. Bueno, agrego ahora respecto de lo que dijo Gustavo recién, que el decir que hubo otra cosa, además de decir no a Mazota, en esa escisión y en la refundación, es que cuando se abrió la cuestión de la entrada, que la entrada no sea por invitación, sino que la entrada sea hablando. Se pide a la entrada diciendo. Eso marcó una diferencia porque cada cual entra desde su palabra, desde su singularidad, y no desde la invitación de un otro de que de algún modo quedaría colgado. Eso creo que a todos los que hicimos la entrada, alguna marca nos dejó. Bueno, gracias. Bueno, gracias Benjamín por todo lo que traes. Recordaba que Lacan en televisión dice, se trata de la ética del bien decir o reconocerse en el inconsciente. Me gusta como decís en relación a los grafos, seminario 5, se parte de una voz oracular, un otro sin barrar, y se encuentra con el significante del agujero, significante del otro barrado, donde el otro no responde. Entonces digo, el inconsciente trabaja, me parece decir, donde el otro no responde. Con una combinación azarosa de significantes arma una escritura jeroglífica. Y digo que seguramente dependerá de la estructura. En algunas estructuras, después del fin del análisis, el inconsciente, digamos, si se trata de reconocerse en el inconsciente, seguramente también sigue trabajando y genera escrituras jeroglíficas. Digo, ahí donde el otro no responde, me gusta decir el inconsciente trabaja, no sé qué les parece. Y en relación al sujeto advertido, lo que trae José también, pienso que es advertido de esos goces que por no pasar por la lógica de incompletud, a veces se manifiestan en el lazo social, en una escuela, con el otro, con el... Bueno,
Esas cosas. Liliana García Maese. ¿Está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por el espacio y Benjamín, gracias porque siempre sos muy claro y traes aportes interesantes como para ir pensando. Voy a ser corto con lo que voy a plantear. Yo pensaba que hablar de fin de análisis es un poco hablar de la experiencia del análisis en sí. Y tomo el punto, Benjamín, donde dijiste cómo se posiciona un sujeto en relación a la irrupción de lo real. Me parece que eso es algo como muy puntual para poder pensar en un fin de análisis, porque es como cada uno va a responder desde su singularidad, donde podrá dar cuenta o no qué tan embrollado, enredado, desembrollado, desenredado estará o no en ese tiempo de la vida, y también qué hará con eso para no quedar atrapado en ese lugar del síntoma o del goce. Saber hacer con eso es una manera de poder leer o como decía recién también José, estar advertido, leído, ¿no? Si queda atrapado o no ahí. Por eso me pareció muy importante esto, cómo se posiciona un sujeto en relación a la irrupción de lo real. Y una cosita más, pensaba que también, si es necesario, habiendo llegado a un fin de análisis sin haber hecho la experiencia del pase. Pero sí es necesario frente a esto volver, yo diría, a un espacio analítico. No sé, yo no lo defino como un reanálisis. Creo que es un espacio analítico donde alguien puede decir algo de ese tiempo porque hay confianza en el inconsciente y en el dispositivo analítico. Entonces, no lo nombro como un reanálisis, sino como esa otra vuelta que tal vez en un momento de la vida, por circunstancias, por el real, por lo que irrumpe, es necesario hacer una lectura. Y ahí nuevamente se dará cuenta o no qué tan embrollado o no está y qué tan, digamos, y si hubo análisis o no en el recorrido de la experiencia analítica. Después, si lo podemos llamar sin tono, ¿no? Bueno, ya ahí pasaría como algo más teórico. Hablo más desde el lugar de la experiencia. Quería nada más que hacer este aporte. Gracias. Cristina Ochoa. Bueno, gracias Benjamín y al espacio, porque, bueno, muchísimas cuestiones, pero hay un hilo que se me fue armando, un eje que me parece que está en toda tu exposición, es esto que vos planteás, que pensar el fin de un análisis tiene que ver con cómo pensamos la estructura, ¿no? Y vos insististe mucho en esto. Primero se me armaba que escuchándonos a todos nosotros, insiste lo equívoco de hablar de fin de análisis, porque estamos hablando, me parece, de distintas cuestiones, de lo que es la terminación de un análisis, de a qué se tiende como dirección de la cura, y cómo pensamos el fin en el sentido que me parece, a mí me retorna una pregunta. Por ejemplo, ¿cómo leemos lo de la roca viva de la castración? ¿No? La roca viva de la castración es el encuentro con un límite, en Freud y en Lacan, ¿no? Es el encuentro con el límite de lo curable, pero no se cura. O sea, el encuentro con ese límite, con lo que hace límite a la tramitación simbólica precisamente, marca una inexistencia, o esto que vos llamabas, esta situación de desamparo absoluto, de imposibilidad de encuentro con la respuesta respecto de la existencia. Esto es una marca, pero esto no se cura, ¿no? Digo, por eso me parece que se insiste como pensamos lo de fin del análisis. Pensaba que, por ejemplo, incluso en las diferencias que hacemos, Freud y Lacan, ¿no? Después del INSU, en la jornada sobre los matemas, de un año después, en el 77, Lacan dice, yo escribí significante del otro barrado, pero eso no es un matema, dice. Y sin embargo,
dice, voy a seguir insistiendo, lo digo mal y rápido, ¿no? Él siempre tiene una manera más interesante de decirlo. Insistiré sobre esto que intentamos hacer, que es reducir al mínimo el sentido, ¿sí? Pero no se reduce del todo. ¿Por qué digo esto? Porque me parece, y él dice, me la paso pasando el pase, lo cual abre toda una pregunta, ¿no? Me la paso pasando el pase. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que lo que insiste, por lo menos a mí como obstáculo y en lo que voy escuchando, es que todo el tiempo se trata de retornos diferentes. Una cosa es desembrollarse de lo sintomático y todo el trabajo de la travesía fantasmática, eso es una línea, y me parece que otra cosa es lo que tiene otros modos de retorno, tanto en Freud como en Lacan. Perdón, Cristina, todavía hay varias intervenciones. Voy a terminar la idea, por favor. ¿Sí? Ya lo termino la idea. Entonces, digo, porque me parece que el estatuto de desembrollarse de lo sintomático, no sé si puede homologarse con lo que Lacan trabaja en relación al síntoma respecto de eso que excede la tramitación simbólica, ¿no? Cuando dice para que la falla no vuelva loco, ¿no? Y me parece que todo el tiempo insiste que son dos vertientes diferentes. Está el límite de lo que se puede tramitar, roca viva, y eso que la excede, ¿no? No sé cómo lo pensás. Gracias, Benjamín. Okay. El foro nos da la posibilidad por ahí de decir las distintas vertientes, como lo pensamos. Gracias, Silvia. Ok. Bueno, me anoté yo en la lista después de Cristina Ochoa. Quería comentar algo a propósito de lo que dijo José Suberman y en lo que plantea Benjamín en su desarrollo de hoy, lo que estamos conversando. José, vos cuando aludís a las asambleas de la escuela y la escuela, estás hablando del análisis en extensión. Entonces, el PASE seguro que es un lugar donde se articulan el análisis en intención con el análisis en extensión. Lo que pasa es que advertimos, por lo menos a mí me ha pasado muchas veces, que en lo que vos llamás las asambleas se arma el grupo de 30 que dice una cosa, de 10 que dice otra, no importa, se pone en juego el análisis del analista. Lo digo como algo que tenemos que pensar, cómo se juega el fin del análisis del analista en una escuela de analistas. Y te quiero aclarar una cosa, José, no todos los invitados de Oscar Mazota entramos de la misma manera. A nosotros, como que estudiábamos con él en un grupo de estudio, nos invitó con la condición de hacer un escrito. No había pedido de entrada, hacer un escrito. Nos fue bastante mal. ¿Por qué? Porque queríamos mostrarnos lacanianos y apenas había algunas pinceladas que había, hablo del año 74, ¿no? Algunas pinceladas que habían llegado de textos mecanografiados o taquigrafiados de Lacan. Pero, de todas maneras, a mí me marcó para siempre, por lo menos eso. Bueno, después en la refundación y después, antes de la refundación, la entrada fue de otro modo. Y una cosa con respecto a lo que vos dijiste, Benjamín, del goce del analista. Lo voy a decir en términos cotidianos y creo que nos pasa a casi todos. ¿Acaso no es que cuando entramos a nuestro consultorio, llega nuestro paciente, nos olvidamos de nosotros mismos? A mí me pasa. Puedo estar en el peor de los momentos de mi vida, pero me olvidé. ¿A eso llamás el goce del analista? Eso llamo el goce del analista. Bien, eso quería saber. Bueno. Exactamente. Ok, bueno, ahora está pero está Estela Durán, de antes María Cristina Capurro otra vez y después. Sí, Gracias. Bueno,
muchísimas gracias, obviamente, al foro y a Benjamín. Y digamos, me recordó algo de hace muchos años, en los años 90, otro siglo, donde lo fui a escuchar por primera vez allá en Las Heras, en un seminario sobre fin de análisis. Y justamente decía, esto es lo que pensé hoy. Y yo digo, bueno, todos estos años le ha dado muchas vueltas. Lo escuché hoy después de tantos años. Bueno, justamente me parece que ahí es donde se puede cuestionar, interrogar digamos, esta doble vertiente, diría yo, que usted dice, bueno, del savoir-faire avec les symptômes, que no es solamente, como decíamos recién, hacer un síntoma, porque de hecho tenemos Pizarnik, digamos, Van Gogh, es decir, se puede hacer un síntoma, pero eso no es un fin de análisis. Y el momento de concluir, cuando dice que se ha pasado 2 veces en círculo, digamos, para saber de qué se estaba enredado. Me parece que ahí, en el savoir-faire y en esta cuestión, donde uno pudo atravesar esta como posición de poder hacer algo con ese real que lo habita, con la historia, con esta cuestión de atravesar un análisis y llegar hasta su final y poder quizás ahí dar testimonio de eso, es otra cosa distinta, que es cuando, digamos, por ahí uno quiere pedir una entrevista por algo, que yo lo veo como 2 cuestiones distintas. No es reiniciar un análisis, por lo menos, digo, sino me parece que es como, si llegó al fin alguna, digamos, marca y varias cuestiones que uno se puede servir de eso como para la vida, es una cosa. Y que bueno, que surjan preguntas, quizás sea otra, para tener un pedido digamos, de hablar con un analista. Eso es lo que quería situar. Gracias. María Cristina Capurro, después están Silvia Amigo, José Suberman, y cerramos las intervenciones, así puede seguir hablando un poquito Benjamín, si tenés ganas. Sí, bueno, vamos de vuelta con lo del tiempo. Bueno, me parece muy importante que se puede volver al análisis, por eso digo, no es lo mismo dirigir la demanda a un analista que a cualquier otro, eso me parecía fundamental diferenciarlo, pero eso no quiere decir que siempre se parte del mismo lugar, ¿no? Eso me parece fundamental, porque hay un recorrido, hay un trabajo, ¿no? Entonces eso es muy distinto, digamos, ¿no? Cada quien puede verlo en su propia experiencia, el que tenga en su haber más de un análisis puede hacer puede traer ese recuerdo al presente y decir, ¿cómo fui al principio? ¿Cómo voy ahora? ¿Y cómo voy en este otro? Digamos, ¿no? Okay. Eso. Silvia Amigo. ¿Se escucha? Silvia Amigo, después José Suberman y después damos la palabra a Benjamín, si tiene ganas, como le pregunté recién, y cerramos por hoy. Silvia. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Benjamín. Muchas gracias al foro por esta invitación. Muy simple, quería comentar algunas cosas. Creo que efectivamente el PASE tiene una larguísima historia en el lacanismo, porque Lacan lo inventó como procedimiento, tanto para investigar, porque era originalmente un mecanismo de investigación. No era una cosa asertiva de Lacan, ¿no? Era un mecanismo de investigación. Y como dijo recién Silvia Weinstein, era un punto de gozne entre la intención y la extensión, ¿no? Cómo obtener alguna garantía de que había advenido el deseo del analista, dado que él había salido
de la idea del didacta como para elegir analistas que se pudieran presentar a la comunidad como analistas que la asociación garantizara, bueno, cómo los producía la escuela freudiana, cuando él funda la escuela freudiana. O sea, era una garantía que podía dar la escuela a la comunidad, ¿no? O sea que a él le interesaba la cuestión de dar a conocer a quienes la escuela reconocía como analistas. O sea que esta cuestión de la extensión para la comunidad y dentro de la escuela a Lacan le importaba mucho. Entonces, la escuela, nuestra escuela ahora, toma toma la antorcha, digamos, o toma la posta, y hace bastante que propone su propio mecanismo con algunas modificaciones basado en la proposición del 9 de octubre. Hace algunas modificaciones importantes, no son de detalle, como que los pasadores no los elige el propio analista, pero es cierto que, bueno, todo puede ser cambiado en función de lo que ande o lo que no ande. Isidoro, no me acuerdo qué autor planteó como el principio de negatividad cuando habló en el seminario de escuela. Es decir, dejar de lado lo que no funciona. Pero es cierto que la escuela tomó como base que hay fin de análisis, lo cual no quiere decir en absoluto que haya un solo fin de análisis. Personalmente, cada uno tiene las herramientas o los spots, como yo digo, los focos de iluminación que le sirven para pensar. A mí me sirve mucho la cuestión de los transfinitos, o sea, en qué serie algo ya terminó y en qué nueva serie algo se traba. Entonces, si en una nueva serie algo se traba, se puede volver a consultar. Y como dijo Benjamín, no dos o tres veces, dos o tres veces que uno puede hablar con cualquier analista para sacar de las papas del fuego de alguito que pase, sino una serie importante, una nueva vuelta de análisis. O sea, eso a mí no me parece ninguna objeción al pase. En relación a la escena de la escuela, yo trataría con muchísima delicadeza la diferencia entre el lazo social entre analistas, que es difícil en cualquier institución del planeta, y las masas. Es decir, que no se vayan a formar opiniones conglomeradas sobre quién se porta bien en una institución y quién no. Es altamente delicado, es altísimamente delicado. Tomar criterios de fin de análisis sobre el comportamiento de alguien en una institución. Pero bueno, es una cuestión para hablar. Yo lo dejo simplemente planteado, porque creo que si hay algo que denota el fin de análisis, coincido totalmente con José, es la disminución de la cosa paranoide. Pero creo que no hay nada más paranoico que la masificación. Que un sujeto que singularmente se comporta bastante razonablemente, en cuanto forma parte de una masa, se paranoiza. Bueno, en términos personales, yo digo se treboliza rápidamente, pero se paranoiza. Perdón, Entonces, Silvia, ¿podés ya terminar? termino, Dale. ya termino, Silvia, ya estoy terminando. Creo que hay que tener muchísimo cuidado, entonces, en tomar cuestiones de relación entre analistas, de no caer a la vez, no darse cuenta que uno está haciendo alguna teoría de masas. Muchas gracias, Benjamín. Gracias a los integrantes del foro de poner esto en cuestión. Bueno, gracias. José Suberman y después Benjamín. Brevemente, convocado por el comentario de Silvia, yo creo que sí, que por eso tomé el sujeto advertido y este ejemplo de la asamblea, pero creo que se puede leer en la escena de la escuela qué pasó con cada uno. Lo que no se puede es confundir una lectura con un juicio, porque eso altera todo, ¿viste? Si mejor, peor, pero que se puede leer y que eso puede llevar a trabajar la cuestión.
Lo mismo cuando yo dije lo del no sabía eso que escribieron un escrito, te agradezco que lo comentes, pero cuando decía que la entrada nos dejó a los que pedimos la entrada y hablamos, nos dejó una marca, no quise decir que es mejor que por invitación, quiero decir que nos dejó otra marca y que nos hizo trabajar eso que llamamos trabajo de entrada y que dijimos a la escuela se entra hablando. Pero me parece que está bueno leer y trabajarlo. El tema se complica cuando esto se confunde con un juicio de valor. Bueno, habrá oportunidad de seguirla. Gracias. Bueno, Benjamín. Bueno, primero de todo tengo que agradecerles a todos los aportes, los comentarios que se han hecho y quiero de alguna manera señalar alguna cosa que creo que la dije, pero me parece que no quedó totalmente advertida. Primero estoy de acuerdo con que estar advertido, pero estar advertido en principio del incurable y del traumatismo. De eso hay que estar advertido y es una cosa fundamental. Después, yo quise, tal vez no lo pude lograr totalmente, hablar de la cuestión de la identificación al padre, que tiene que ver absolutamente con que hay otro o no hay otro. Que si no hay otro, que si uno logra de alguna manera sustituir esa identificación al padre, a ese otro, y no se la pasa buscando un padre por la vida, es fundamental esta cuestión del fin del análisis o del cambio de estructura. De un cambio de estructura no digo que es otra estructura, simplemente digo que uno se identifica al síntoma, más que de alguna manera es una posición, la de hijo o la de no hijo, la de seguir siendo hijo de. Esto me parece que es importante. Y bueno, de la fundación de la escuela habría mucho que hablar, detalles y cuestiones que tendríamos que dedicar algún tiempo. Y bueno, Lacan habló, quiero decirle, ojo, no lo mencionamos acá, pero Lacan habló del contrapsicoanálisis, de dar una tajada más y hacer algo que llamó contrapsicoanálisis. A mí no me gusta ese significante, como no me gusta el de contratransferencia, pero eso es una cuestión de que tal vez haya que dar una tajada más si uno está muy metido en la cuestión de que todo es inconsciente. No todo es inconsciente, el inconsciente está, yo estoy de acuerdo, uno es hijo de tal, tiene una historia, el asunto es dónde quedó atrapado. Bueno, gracias por el espacio y gracias a todos. Sí, sí, sí.